Sin dudas, el deseo de aprender inglés supera ampliamente a los cupos que ofrece el Ministerio de Defensa, una de las instituciones que, según entienden los jóvenes, ofrece un servicio de calidad o por lo menos una enseñanza de calidad para las personas que quieran aprender este idioma extranjero. Son decenas, en realidad centenas, los jóvenes que permanecen en este lugar peleando por un puesto. Se hizo una lista y no respetan la lista. ¿Por qué? Porque hay otra gente que entran y anotan 2 carpetas y es muy injusto lo que están haciendo. ¿Usted, señora, hace cuánto está esperando? Desde las 3 de la mañana. Los colados. La lista se tiene que respetar. Amanecimos acá para eso. Esto ocurría en horas de la mañana en el Ministerio de Defensa, tras acabarse los 90 cupos para los cursos de inglés. El Instituto de Idiomas de esta dependencia es uno de los que mejores referencias posee, sobre todo en relación a su precio, unos 70.000 guaraníes al mes. Y las colas que se forman en los días en que se dará la inscripción comprueban esto. Algunas personas incluso están esperando desde el mediodía de este lunes para acceder a un cupo y poder estudiar, mientras que otros vienen por sus hijos. Y nosotros vinimos a las 7 de la noche y nos tocó el número 33 para mi hija, ¿verdad? Que está en San Pedro y quiere trabajar allá y quiere venir a estudiar, ¿verdad? Y ahora hay problemas porque esas 30 personas no pueden ingresar, los 28, 29 y 30, porque ya entró el cupo de 30. El director del instituto afirmó que el método de enseñanza y la cantidad limitada de alumnos es lo que hace que los cursos sean tan eficientes. Nosotros desarrollamos clases teóricas, luego pasamos al laboratorio y de acuerdo a la capacidad de mi laboratorio se toma el alumno. Porque no me sirve de nada que yo agarre 100 alumnos para un curso y tengo capacidad para 30 de laboratorio. Sé que se aprende si entras a estudiar acá. ¿Tenés gente que ya estuvo aquí? Sí. ¿Qué te dijeron? Que es muy buena la enseñanza que tienen acá y que si puedo entrar que pruebe para estudiar acá. Los cursos se llevan a cabo en horario mañana y tarde y fines de semana, siendo estos últimos los más requeridos. Afirmó que para el próximo año esperan poder ampliar los cupos. Y estamos pidiendo 440 horas más para el próximo año, exclusivamente para el día sábado, para los días sábados, porque la demanda es día sábado. Tal vez los chicos se van a la escuela de mañana y tarde, otros que trabajan, que solamente tienen tiempo para los días sábados. Por eso estamos trabajando ahora para poder conseguir primero el espacio físico y procurar por su presupuesto. ¿Y por qué elegiste este curso y no otro, por ejemplo? Porque para la facultad es necesario, para los libros, los papers y eso, científicos, por eso es necesario manejar el inglés siempre. 3 años dura el curso normal y 1 año el curso intensivo. En septiembre culmina una de las promociones y se abrirán nuevamente cupos para otras 30 personas que intenten acceder a este programa de estudios.